Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera clase del curso, Generalidades de los Primeros Auxilios. Mi nombre es Carolina Guerra, soy enfermera y docente de la Escuela de Enfermería, especialista en el área del adulto hospitalizado. La hoja de ruta de esta clase se inicia con los objetivos de aprendizaje, luego les haré una breve introducción al tema. Definiremos algunos conceptos relacionados con los primeros auxilios. Posteriormente revisaremos la cadena de rescate y su secuencia. Después haré un resumen de las normas generales de los primeros auxilios e identificaremos las características del auxiliador que presta los primeros auxilios, para finalizar con las conclusiones y bibliografía de la clase. Ahora revisaremos los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje son que ustedes serán capaces de identificar los aspectos generales de los primeros auxilios, identificar conceptos relacionados con los primeros auxilios, describir la cadena de rescate y su secuencia, finalmente, conocer las características que debe tener el auxiliador. Ahora vamos a ir a la introducción de esta clase. A diario, cada persona se ve enfrentada a diferentes situaciones, ya sea en el ámbito laboral, escolar, familiar, etc., que potencialmente pueden terminar en un accidente. Por este motivo, desde el año 1966, los accidentes se consideran un problema de salud a nivel mundial y la OMS instó a todos los países a tomar medidas para la prevención de estos. A partir de esta información, que se derivó de la introducción, vamos a definir algunos conceptos relevantes para poder entender la atención de primeros auxilios. El primer concepto que vamos a definir es accidente. Un accidente es un acontecimiento fortuito que puede provocar un daño independiente de la voluntad humana, provocado por una fuerza exterior que actúa rápidamente. Por lo tanto, cualquiera de nosotros puede estar expuesto a sufrir un accidente durante su vida. ¿Qué son entonces los primeros auxilios? Son un conjunto de acciones simples, directas, otorgadas en el sitio del accidente por personas comunes, pero que tienen un mínimo de conocimientos en el área. Esta atención es temporal, rápida y de emergencia y dura hasta que la víctima no presente peligro vital o sea entregada al personal de salud. ¿Qué es lo importante? Que cualquier persona puede otorgar una atención de primeros auxilios, siempre y cuando tenga algún tipo de conocimientos en estos. Ahora vamos a revisar dos conceptos que son parecidos, pero que tienen una actuación distinta a la hora de entregar la atención de primeros auxilios y que a veces se tienden a confundir. ¿Qué es una urgencia? Una urgencia es un evento repentino, imprevisto y que puede generar un daño, pero que la víctima no tiene riesgo vital. Por ejemplo, un E15, una fractura, son lesiones que no llevarán a la muerte a la persona que los padece, pero que necesitan de una atención médica. En cambio, la emergencia también es un evento repentino e imprevisto. Sin embargo, las medidas deben ser aplicadas inmediatamente, debido a que el tiempo que transcurre entre el accidente y los primeros auxilios puede ser determinante para la sobrevida de la víctima. Por ende, la víctima tiene riesgo vital. ¿Qué situaciones son de emergencia? Por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, una asfixia por inmersión. Conozcamos lo que es una cadena de rescate y la secuencia que ésta tiene. Luego de revisar los conceptos básicos relacionados con los primeros auxilios, vamos a conocer lo que es la cadena de rescate. La cadena de rescate es una serie de acciones que se realizan cuando existe una situación de emergencia o un accidente. ¿Cuál es su relevancia? Que ordena y jerarquiza la entrega de ayuda con el objetivo de socorrer a las posibles víctimas. La secuencia de la cadena de rescate consiste en 5 eslabones. El primer eslabón son las medidas inmediatas que se efectúan en el lugar del accidente. El segundo es la activación de los sistemas de emergencia. El tercero es la atención de primeros auxilios que se brinda a las víctimas. El cuarto es la atención avanzada que realiza el personal de salud entrenado. Y el quinto es la atención que se brinda en los centros hospitalarios.
Nosotros nos centraremos en los 3 primeros eslabones, porque son los que puede realizar cualquier persona con conocimientos básicos en primeros auxilios. El resto es realizado por los profesionales de la salud. Vamos a revisar el primer eslabón de la cadena de rescate, que son las medidas inmediatas. Lo primero que debemos hacer es reconocer la situación. Esto tiene relación con determinar el tipo de accidente. Por ejemplo, ¿es un accidente automovilístico? ¿Cuántos heridos hay? ¿Hay personas conscientes? Etcétera. Lo segundo es evaluar los riesgos del lugar. Por ejemplo, si el accidente está en una autopista donde van a pasar más automóviles, eso constituye un riesgo para las víctimas y los auxiliadores. Por ende, se debe trasladar a esas personas. Y por último, se debe actuar. En este sentido, se deben realizar las medidas básicas, que son traslados si es necesario, valoración del estado de conciencia de las víctimas, y si se detecta a una víctima inconsciente, se debe aplicar el ABC de la emergencia, que es A. Dejar la vía aérea permeable, B. Verificar si la persona está respirando y C. Verificar si hay pulso. Luego de ejecutar las medidas básicas, y si el auxiliador pesquisa que alguna víctima no responde, no tiene pulso ni respira, se debe activar el sistema de emergencia, que es el segundo eslabón de la cadena de rescate. En nuestro país, el número de emergencia es el 131. Cuando ya se realiza la llamada de emergencia, se procede a la realización de los primeros auxilios. Tal como se muestra en la diapositiva, siempre la atención de primeros auxilios parte con la evaluación de la situación, con el objetivo de trasladar a un lugar seguro de ser necesario a aquellas personas que lo requieran. Luego se valora el estado de conciencia. Si este no está presente, se procede a evaluar pulso y respiración. Si estos no están, se activa el sistema de emergencia solicitando ayuda en el lugar del accidente para luego iniciar las maniobras de reanimación, hasta esperar a que llegue el personal especializado. Luego entonces de revisar la cadena de rescate y su secuencia, vamos a pasar a las normas generales de los primeros auxilios. Una vez que ya hemos revisado la secuencia de rescate, vamos a realizar un resumen de las normas generales. Lo primero que se debe tener en cuenta es no actuar precipitadamente y hay que mantenerse lo más calmado posible. No se debe suministrar nada por boca, ya que el administrar algún líquido o alimento puede provocar una obstrucción de la vía aérea. Hay que tratar de alejar a las personas que solo están mirando y no realizan un aporte a la evaluación de las víctimas. Finalmente, no se debe abandonar a las víctimas, ya que en cualquier momento una de ellas pudiera necesitar maniobras de reanimación. Para ir finalizando nuestra clase, veremos a continuación las características que debiera tener un auxiliador que entrega primeros auxilios. Las características que debiera tener un auxiliador son: liderazgo, para poder distribuir tareas y controlar a las personas que estén más nerviosas; tranquilidad, para poder transmitirla al resto de las personas; estabilidad emocional, ya que es la persona que debe entregar la atención de primeros auxilios, por ende debe estar lo más calmado posible; tener una actitud positiva, para poder tranquilizar a las víctimas y el resto de las personas que pudieran estar en el accidente; tener conocimientos básicos para poder distribuir las tareas y realizar las maniobras de atención de primeros auxilios y no causar más daños a las víctimas. Ya hemos llegado al final de nuestra clase, así que partiremos con las conclusiones. Vamos a concluir esta clase reforzando los conceptos claves en la atención de primeros auxilios, que resumiremos en la abreviación PAS, donde la letra P es proteger, que hace referencia a la evaluación de la escena, determinar si existen riesgos asociados y la valoración de las víctimas. La letra A es la activación del sistema de emergencia. Recordar que el número de emergencia de nuestro país es el 131. Y finalmente, la letra S, que significa socorrer, donde aplicaremos los primeros auxilios que vamos a aprender a lo largo de este curso. Bueno, hemos llegado al final de esta clase, por lo tanto, los dejo con la bibliografía. Esta es la bibliografía de la clase.
Muchas gracias por su atención. Si tienes dudas, me puedes escribir al foro de resolución de dudas número 1. Nos vemos en una próxima clase y espero que la hayas disfrutado.